Saludos amigos, punto de vista nuevamente con ustedes, dándole gracias a Dios por darnos vida y salud física y espiritual y poder entrar, por supuesto, en sus hogares, en el lugar donde ustedes se encuentren, hasta en el mismo avión si es posible, a través del maravilloso mundo de las redes sociales. De verdad nos sentimos muy contentos pues de los aportes que se han venido dando en su programa Punto de Vista. Han sido temas interesantes, importantes, con grandes especialistas, lo que se ha venido tocando durante todos estos meses, pues en cada uno de los programas que hemos venido haciendo con mucho cariño, mucho gusto y mucha humildad. La idea es precisamente aportarle al conocimiento y también darle herramientas, tips, pues para que nuestro pueblo, nuestra ciudadanía, tomando en consideración cada una de las ramas que se toque y de manera especial algunas que son aún más prácticas todavía, pues tengan elementos como en un momento determinado pues defenderse y saber cuáles son sus derechos, conocer de historia, conocer pues de tantos y tantos temas que son de vital importancia en la vida. Y nunca descansaremos de hablar de aquellos temas que filosóficamente nunca se pueden agotar: la paz, la felicidad, la justicia, etcétera, la unidad. Esto que ven acá, una maravilla, un clásico del derecho penal. Ya lleva como la 20ª tanta edición, esta es la segunda. Manual del Derecho Penal, del gran maestro Hernando Crisanti Aveledo, una belleza. Recuerdo cuando uno compraba estos libros pues y se sentía uno sumamente contento. Bueno, ¿por qué se sentía contento? Porque está uno en lo que es su pasión, que es el derecho, ¿no? Y esto precisamente forma parte de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y hoy es un programa que va a ser muy dinámico, muy didáctico, sobre todo por la calidad del invitado que tenemos. Y comienzo mostrando este hermoso texto, este compendio, por decirlo de alguna manera, de Derecho Penal, Manual de Derecho Penal del doctor Hernando, porque vamos a hablar de temas penales. Temas penales específicamente, por supuesto, hablaremos al día de hoy de los delitos informáticos. ¿A quién tenemos como invitado? Nada más y nada menos que a un gran amigo, una persona muy respetada pues en lo particular y en el mundo del derecho, como es el doctor Manuel Zuleta. Manuel Zuleta es abogado egresado de nuestra centenaria Universidad del Zulia. Aparte de ello, pues ha ejercido el derecho penal, pero bueno, toda su vida. Especialista en Ciencias Penales y Criminología del Instituto de Criminología de la Escuela de Derecho de la Universidad del Zulia. Tiene posgrado en Derecho Marítimo y Comercio Internacional, en este caso por convenio con el CADES, Colegio de Abogados del Estado Zulia, y la Escuela Superior de la Marina Mercante, hoy Universidad Marítima y del Caribe. Aparte de eso, tiene cursos de posgrado de Derecho Penal en lo correspondiente a la teoría general del delito en la Universidad de Salamanca, Madrid, España. También tiene diplomado en Derecho Humano y Procedimientos Internacionales, en este caso cursado en el Instituto Internacional Jacques Maritain, en la Universidad Católica Cecilia Costa. Pues también diplomado en pruebas penales, organizado por el Instituto de Estudios Jurídicos, el Instituto de Estudios Procesales de la Universidad Externado de Colombia, impartido en el Colegio de Abogados del Estado Zulia. Cursos de posgrado, también en este caso de regularización a la titularidad de jueces, categoría B de instancia penal, auspiciado por la Escuela Nacional de la Magistratura. El curso de oposición, concurso de oposición en este caso, que es importantísimo para la parte teórico-práctica oral, obteniendo en este caso el cargo de juez titular en la instancia penal ordinaria. Ahí quiero detenerme, ha sido juez pues durante todo el tiempo, hasta que por supuesto llega pues una especie como de jubilación un poquitico allí anticipada. 22 años como juez de instancia. 22 años, así que pues cantidades de cursos, cantidad de formación, cantidad de posgrado, todo ello en el área penal. Y como dije ya también en el tema pues de lo que es el derecho marítimo, que es tan importante. Ha sido asesor y aparte de ello miembro de grandes bufetes reconocidos pues en el estado Zulia y en Venezuela. Y yo simplemente para entrar en materia, en el marco de lo que significan estos temas penales y de manera pues especial en el día de hoy, que vamos a hablar de una manera muy práctica, le doy la palabra, la bienvenida
a un amigo como es el doctor Zuleta, a lo que es punto de vista, y vamos a escuchar el punto de vista de nuestro ilustre pues doctor Zuleta en cuanto a lo que son los delitos informáticos. Bienvenido, doctor. Gracias, Pedro. Bienvenido. Gracias por tu gentil invitación, a tu gran audiencia y a tu programa. Agradecido enormemente por tu gentil invitación. Y bueno, hablar sobre los delitos informáticos y sobre esa gran ciencia y tecnología de información y comunicación. Indudablemente que debemos iniciar esta pequeña y didáctica conversación asumiendo de que los cambios sociales o el fenómeno social va evolucionando y se va desarrollando, y con ello no escapan los grandes aportes científicos y tecnológicos, en este caso como las tecnologías de información y comunicación. Para ello, esos fenómenos sociales y estos grandes aportes de estas inmensas y utilitarias herramientas tecnológicas tienen que ser regularizadas y normatizadas a los efectos de poderlos adaptar a las sociedades, a la globalización, ese mercado de la globalización, y efectivamente no escapan del ámbito delictivo, de la criminalidad organizada y del fenómeno delictivo. Es por ello que la regularización y la normativización es importantísima. Sí, yo digo, doctor, que precisamente nosotros estaríamos entrando en lo que es la plenitud hermética del derecho, ¿no? En el marco pues de que no hay nada que no esté, en todo caso, diríamos, no hay lagunas dentro del derecho, podríamos decirlo nosotros en el sentido de cuando vienen estas cosas que se presentan ahora, en este caso no hablamos de cosas, estamos hablando de delitos, ¿no? Que no existían. Fenómenos sociales. Que no existían. Exactamente. Que no existían. Entonces, y ahora pues de una manera increíble uno ve como cualquier ciudadano común y corriente, tranquilamente, en la paz y tranquilidad de su casa, de repente es estafado. O bueno, por decir ese ejemplo de tantas cosas que podemos hablar nosotros en referencia pues a lo que es los delitos informáticos. Yo pienso que es importante abarcar eso y que entremos en materia en el sentido, ya usted hacía esa introducción, de hablarle específicamente a qué delitos nos estamos refiriendo. Ok, antes de entrar... O a la variedad. Antes de entrar a deslindar ese catálogo de tipos penales informáticos, debemos orientarnos en dar una definición de lo que son los delitos informáticos. E indudablemente que son todos aquellos hechos delictivos, antijurídicos y culpables, donde conductas a través de conductas que se desarrollan en un contexto determinado a través de estas plataformas tecnológicas, como lo dijiste hace un momento, ese ciudadano que está en su casa tranquilo y es objeto de una criminalidad informática a través de las redes y de las diversas plataformas informáticas. Entonces, ya partiendo de una definición clara de lo que es los delitos informáticos, en el año 2002, en Gaceta Oficial, se regularizó y se tipificó la ley de delitos informáticos. Sí. Y mencionaste uno que es fundamental, que es los fraudes informáticos, donde el usuario, que en este caso el sujeto pasivo, se introduce en el mundo de la tecnología y de la información y comunicación y adultera los sistemas, porque son personas dedicadas y expertos en la materia, y hablar de diferentes delitos, el fraude electrónico, el acceso a la privacidad, la interceptación de códigos y de plataformas de datos. Y es allí donde
se cometen este tipo de fraudes y generan una capita diminución patrimonial al colectivo, al ciudadano, entre otros delitos que podemos observar, la extorsión. Exactamente. Que la extorsión utilizan como medio este tipo de plataformas, ubican tu número móvil celular, te someten, te constriñen, te envían imágenes digitalizadas, donde crean en tu psique una perturbación emocional a los efectos de poderte constreñir y extraer de ti cuantiosas y determinadas cantidades de dinero simplemente por el capricho de esta criminalidad, que ya no es puntual ni es una criminalidad de bajo nivel, es una criminalidad organizada, y hacia allá debe ir la acción del Estado en contrarrestar la efectividad y que estos hechos y fenómenos delictivos no sigan ganando espacio. Sí, una cosa de verdad preocupante, ¿no? Alarmante, muy preocupante. Preocupante y sobre todo porque, bueno, el tema de los avances tecnológicos es impresionante, ¿no? Ahorita tenemos un teléfono de una capacidad y al día siguiente resulta que ya es obsoleto. Una cosa increíble. Y esas cosas, pues, por poner el ejemplo del teléfono, hablemos por supuesto de la computación, todo lo que implica la parte de estos medios que son utilizados para este tipo de delitos, ¿no? Entonces, pienso que debe haber, doctor, más contundencia, más fuerza, más firmeza. Si bien se han creado comisiones, brigadas especiales para este tipo de delitos, pues se tiene que ser más contundente en ese sentido y cada día especializarse aún más todavía. Pero fíjate, en el marco de esto, ¿no? Haces mención de un aspecto muy importante. Fíjate que, si mal no me falla la memoria, creo que en el 2018 o 2019, el Estado venezolano adquirió unos equipos electrónicos de alto nivel, de alta efectividad, que cumple con los estándares de la ISO 10037, si mal no me falla la memoria, equipos sofisticados de alta generación que anulan y sirven como desinhibidores para la ubicación, rastreo y precisión del sujeto activo que se introduce en las plataformas digitales para cometer este tipo de fechorías y de delitos. Y está surtiendo efecto. He visto resultados efectivos y positivos, y que ya vamos a hablar un poco más adelante con respecto a la criminalidad, donde de esta diversidad y gama de modalidades de conductas desviadas para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Muy importante, ahorita vamos a tocar ese punto, por cierto. Sí, claro, esas tecnologías están y tendremos que seguir adaptándonos, por supuesto, así como cada cuerpo de seguridad y sobre todo en especial, pues, los que son por excelencia, en este caso auxiliares del Ministerio Público, CICPC, etcétera, el caso Arcona, han ido especializándose y, por supuesto, entrando con más profundidad. Esto lo decimos un poco para que la gente, la ciudadanía también tenga un poco de serenidad, ¿no? En el marco de que no se piense de que no se está haciendo nada al respecto, en el sentido de lo que son esos avances, ¿no?, que se han dado en tecnología y que por supuesto han permitido que entre este tipo de delitos. Producto de esta normativización, producto del esfuerzo sostenido, porque es una criminalidad que hay que reducir, que hay que extinguir desde todo punto de vista. En todos los sentidos, todos los sentidos. Doctor, los derechos humanos en las actuaciones policiales, ¿cómo ve usted eso? ¿Qué podemos decir en referencia, por ejemplo, a lo que es el marco de las actuaciones policiales? A veces uno ve algunas cosas que vamos a hablar ahorita, por cierto, de algunos tips en ese sentido práctico, que por supuesto son violaciones. ¿Qué dice usted qué podríamos avanzar en el sentido de adelantar aquí o hablar, en todo caso,
en referencia a su posición con respecto a los derechos humanos, la actuación policial, la actuación policial y los derechos humanos. Mira, realmente es un tema muy delicado, es un tema delicado, pero que hay que abordar de manera contundentemente, porque la ciudadanía, el colectivo, el ciudadano de a pie, el pequeño empresario, el pequeño agricultor, hombre del campo, tiene que ser protegido. Ah. Y fíjate, hablar de los derechos humanos, que es una materia muy hermosa, muy importante. En nuestra Constitución, en nuestro texto programático constitucional, establece, que es nuestra norma política, nuestro documento político, marco jurídico político, establece un articulado fundamental para la protección de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todos aquellos goces de los que disfruta el ser humano y que tienen que ser reconocidos por su propia condición humana, porque son inherentes al ser humano. Y nuestra Constitución, en 3 artículos fundamentales que han sido, si se quiere, medianamente simbólicos, pero hay que insistir en darle la relevancia, la importancia normativa y jurídica del artículo 2, el artículo 3 y el artículo 19. El artículo 2 habla sobre el Estado venezolano, que se constituye en un Estado social de derecho y de justicia. Exacto. Proclama el reconocimiento del Estado social y de justicia. El artículo 3 es donde enfoca el reconocimiento del goce, del ejercicio pleno como titular natural de esos derechos, el goce a los derechos de la libertad, la vida, el trabajo, el desenvolvimiento, el libre tránsito, la libertad, que hoy día está siendo lastimada por no todos, pero sí parte fundamental de los órganos formales y de control del Estado. Y el artículo 19, que le da el máximo reconocimiento a los derechos humanos y a la protección de todos los derechos del ser humano. En este caso, sobre las arbitrariedades de las alcabalas, es un tema lastimoso y penoso por el cual estamos padeciendo. Y aquí voy a detenerme para hacer un pequeño deslinde y explicar el mal manejo, el mal empleo de los procedimientos policiales en este tipo de alcabalas o puntos de control móviles. El funcionario policial, y sé que lo sabe, es un funcionario, es un servidor público que tiende a desempeñar sus funciones en aras de un apostolado al cual se le educó y se le preparó. ¿Y cómo es? Proteger, servir a la ciudadanía, no este tipo de situación donde el ciudadano tiene temor y bastante del uniformado. Entonces, ¿qué ocurre? Se están cometiendo demasiadas ligerezas por ser medianamente elegantes, y dentro de esas arbitrariedades y abuso de poder están cometiendo actos al margen de la ley, actos que fracturan y que rompen el debido ejercicio del Estado de Derecho, y se están violentando y lastimando derechos humanos, los derechos fundamentales de todo ciudadano. ¿Y qué ocurre? Quedan exentos de responsabilidad porque se les judicializa, se le colocan o se le imponen diversas medidas de aseguramiento a estos funcionarios cuando son judicializados, y se disipa en un archivo judicial esas causas.
Doctor, usted sabe que estamos hablando de derechos humanos, derechos, en todo caso, derechos constitucionales, ¿no? En el marco de las actuaciones policiales. Usted entró ya a algo más práctico, incluso, por ejemplo, el tema de los puntos de control, la famosa alcabala. El fiscal general de la República ha sido bastante fuerte en eso, bastante claro. Y hay cosas que suceden, como por ejemplo, y aquí pues yo quiero decir también que el doctor Zuleta fue miembro de la Corte de Apelaciones, magistrado en este caso pues de la Corte de Apelaciones. Aparte de ello, pues una experiencia, reitero, ducha, pero enormemente en el tema penal, porque eso es su especialidad. Y aparte de que es un derecho demasiado hermoso. Hermoso, uno lo conoce desde el sistema inquisitivo y luego, por supuesto, vio la transición del sistema inquisitivo al sistema oral. Somos privilegiados que vivimos las dos etapas. Privilegiado, el famoso 8 y 8. El vetusto código de enjuiciamiento. El vetusto código, y hoy la norma adjetiva el famoso sumario en aquel tiempo. Ajá. Ahora, doctor, pasan cosas que yo creo que debemos hablarlo en el sentido práctico. Por ejemplo, el caso del punto de control. El funcionario llega, le quita el teléfono al ciudadano que allí detienen en el momento pues para ser, en todo caso, revisado, propio del punto de control. Nadie se opone a eso, es propio del punto de control con respecto a el hecho de que lo detengan un momentico allí para ser revisado. Pero luego viene el punto donde entrégame el celular, vamos a revisarle el celular y vamos a es válido. Es bueno decir y hablar en ese sentido. O sea, para que hablemos propiamente de cuáles son las arbitrariedades, ya desde el punto de vista práctico, que uno ve aquello y uno dice, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Vamos a puntualizarlo. Sí. ¿Qué está ocurriendo? La actuación incorrecta, inapropiada e indebida, por demás ilícita, por parte de estos funcionarios, donde lesionan derechos fundamentales y los derechos humanos. ¿Cuándo es arbitraria una actuación policial? Una actuación arbitraria que se ubica a sí mismo en el contexto de un abuso categórico de la actividad policial. Y es aquella que rompe, fractura todo margen del ordenamiento jurídico, toda licitud, toda progresividad, toda normatividad del ordenamiento jurídico, y se ubica en el contexto de la arbitrariedad. A ningún funcionario le es dada la autoridad para despojar, primero, detener a una persona de la manera como está ocurriendo hoy día. Segundo, despojarlo de su teléfono móvil celular, que es un enseres personal. Claro, por supuesto. Hay privacidad. Igualmente, proceden de manera arbitraria y abusiva a privar de libertad al conductor y asimismo la retención de su vehículo. Fíjate, es tan arbitraria que no está enmarcada en el ordenamiento jurídico, toda vez que hay un artículo fabuloso, estupendo, orientador, hasta didáctico si se quiere, que es el artículo 44 de la Constitución Nacional, que establece los dos supuestos por los cuales una autoridad policial puede detener a una persona, y es a través de que la persona esté cometiendo un delito, esté en desarrollo la ejecución de un hecho delictivo y es detenido de manera flagrante, que es la flagrancia. La flagrancia, sí. En sus tres modalidades. No vamos a entrar en ella para profundizarlo. Y la otra vía, que es la vía del mandato judicial de aprehensión, es decir, desprendido de todo tecnicismo que pueda incurrir, la llamada o la conocida orden de aprehensión. Son las únicas dos prerrogativas legales y jurídicas que tiene un componente policial, llámese en puntos de control, llámese de manera
porque el funcionario pasó y le pareció sospechoso la actitud y va a detener a una persona. No puede hacerlo. Eso es una arbitrariedad. ¿Y cuándo es ilegal una actuación policial? Voy a hacerlo mención de un caso con mucha incidencia a nivel nacional, que es la detención de los familiares del médico, que desde noviembre del año pasado tenía en curso una medida de excarcelación. Es decir, están inmersos en un proceso debidamente legal, toda la tramitación y sustanciación del proceso que se le seguía a ese galeno en la capital, y se libra la orden de excarcelación. Se demostró que es una persona inocente. ¿Y cuándo es ilegal la actuación policial? Cuando la instancia libra esa boleta de excarcelación, el funcionario o el cuerpo policial comisionado para ello debe darle cumplimiento y llevar la boleta al sitio de reclusión donde la persona esté detenida, que en este caso era el DIGESIN. Y la policía o los funcionarios policiales no dieron cumplimiento al mandato del tribunal de instancia, incurriendo terriblemente en un desacato, como está establecido en el artículo 5 del Código Orgánico Procesal Penal, al no darle cumplimiento a los fallos y decisiones del tribunal. No, doctor, y que estamos hablando precisamente lo que usted dice, un fallo de un tribunal. O sea, estamos hablando de la libertad, estamos hablando del ser humano, estamos hablando de garantías, en este caso constitucionales, estamos hablando aparte de esos derechos humanos. Yo digo que es importantísimo esto en el marco de lo que usted plantea, porque no se pueden permitir ese tipo de arbitrariedad. Indudablemente que no. Pero fíjate, quiero extenderme un poco allí, porque este es un tema de importancia y la ciudadanía tiene que saberlo. Es difícil, porque no hay que desconocerlo. Es crítico, porque en la psiquis del ciudadano sus emociones se alteran con el simple hecho de llegar a una alcabala. Hay como una predisposición. No, claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hay que hacer? Denunciar, insistir, persistir en ello. Pero fíjate, yo voy un poco más allá, porque no obstante, este tipo de conducta está tipificada en el Código Sustantivo, en el Código Penal, en el artículo 174 y específicamente el 180 y el 180A. Pero debemos hacer mención de la reciente ley de amparo y de seguridad personal, que otros tratadistas aventajados en la materia hablan del habeas corpus. Y efectivamente, y hago un paralelismo en relación a los principios de la convencionalidad y de la complementariedad. Lo establece en el artículo 6 y hace un deslinde, una clasificación de lo que son actuaciones arbitrarias y actuaciones ilegales, siendo regulado por el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. Y recientemente dictó un fallo importantísimo sobre las actuaciones policiales, y es por ello que el legislador patrio en esta ley de habeas corpus lo establece, que ya lo expliqué claramente. Y a donde quiero ir, a donde quiero puntualizar, las sanciones en cuanto a la escuela de pensamiento sobre la finalidad de la pena debe ir un poco más allá para entrar en lo que se llama las sanciones a estos funcionarios policiales, que debe acarrear, una vez demostrada ante la judicialización de su asunto,
denunciado y presentado por el fiscal en el acto de imputación formal ante el juez de la instancia. Ahí inicia el proceso de judicialización y una vez declarado responsable es objeto de severas sanciones administrativas, penales y civiles. ¿Por qué? Tenemos que insistir en el marco de la teoría de la prevención de los tipos penales o del fenómeno criminógeno, porque lejos de todo esto es un delito. Claro. Se adecúan a las conductas establecidas en los tipos penales y debe hacérsele seguimiento a estas tramitaciones para que cumplan su respectiva pena. Fíjate, te hice mención de la teoría de la prevención en cuanto a las finalidades de la pena. Una prevención especial que es la que lo sanciona y él tiene que asumirlo, y una prevención general para el colectivo, para que en el marco de a lo interno del componente policial vean que el aparato judicial, el aparato del Estado de Derecho funcione y logres los fines cometidos para salvaguardar a la ciudadanía. Donde incluso dentro de ese Estado de Derecho hay un debido proceso y dentro de ese debido proceso hay un derecho a la defensa. Correcto. Independientemente de quién sea, por supuesto. Acertadamente lo dice. Sí. Hay una garantía para el ciudadano. Exacto. Y él también va a ser También la protegido. tiene. Es tan justo aquí como es tan justo aquí. Como puede ser tan injusto aquí como puede ser tan injusto aquí. Ahí es donde viene precisamente lo interesante, lo hermoso, porque esto es exageradamente hermoso, el derecho apasionante y sobre todo el derecho penal, ni decirlo, ¿no? Y hay que buscar, pues, ese equilibrio, ¿no? Correcto. Y el equilibrio tiene que darse. Y aparte de esto, doctor, entraríamos a un elemento, algún día haremos otro programa y seguiremos, porque estamos hablando de temas penales. Comenzamos con los delitos informáticos, que ahorita entraremos a algunos tipos respecto a qué hacer en cuanto a delitos informáticos, pero luego hemos ido entrando en otros tipos penales. Y fíjense ustedes que todo esto tiene que ver también con la ética, ¿no? En el caso de los funcionarios, hay que inculcar mucho, aparte de todas las materias que puedan estar dentro de ese pénsul de estudio para ser un funcionario de X o Y cuerpo policial. Un componente importantísimo es el elemento ético, o sea, es decir, la moral, entender que tu actuación en un momento determinado, arbitraria o ilegal, está dañando a un ser humano, a una persona honesta, a un padre de familia, a una madre de familia, a un adolescente, etcétera, que le está desgraciando la vida, chicos. Vamos a decirlo en criollo, porque nadie sabe lo que es esto. Yo sé que el doctor va a terminar más ahora el programa con un pensamiento de uno de los grandes del derecho penal, pero es importante tener presente de que en tu conciencia debería, desde el punto de vista ético, tu conciencia, la ética, esa actitud antiética te tiene que llevar a tener tu conciencia intranquila, chicos. O sea, ¿cómo puede ser que un padre de familia, una madre de familia esté en un momento determinado perturbado una familia por completo porque aquel o aquella persona haya sido, pues en todo caso, subsumida en un tipo penal que nunca o en todo caso, pues en un delito que nunca cometió? Exacto. Ejemplo, de repente, doctor, se ha visto también. No, mira, dejen el carro allí y retengan el carro porque tenían ¿cómo se llama? La carta médica vencida. Imagínese usted lo que significa. Bueno, fíjate, es por eso que se le alerta a la ciudadanía que de la única manera para retenerle su vehículo es que esté cometiendo un delito. Así es. O haya una orden de aprehensión y no hacerlo de manera tan ligera. Hablemos, doctor, hay temas también interesantes como el tema del bullying, ¿no? O sea, estas cosas que se están presentando ahorita que son también otros tipos, pues, otros tipos penales propias de estos tiempos modernos. Hablemos también de una vez, como ya estamos casi finalizando, el tema de aquellos delitos que tienen que ver con el buen nombre, con lo que dice incluso el derecho canónico, la buena fama, en el sentido del buen nombre, las buenas costumbres. Las buenas costumbres, cómo ahorita el honor, cómo ahorita se difama de una manera increíble por las redes sociales, cualquiera graba. La protección personal y ciudadana de todo. Cualquiera graba y después que graba, pum, allá va aquello para todas las redes, como que si aquello
pues fuese algo tan ligero, tan tranquilo que lo hacen y de una forma ligera sin saber, por supuesto, lo que están cometiendo. Yo quisiera que habláramos un poco de eso. Fíjate, acabas de mencionar una de las figuras o modalidades de comisión de delito, porque no pudiéramos hablarlo sobre un tipo penal autónomo, sino una de las formas de comisión del delito que ya se encuentran esparcidas en la ley de violencia contra la mujer, Sí. Violencia doméstica. Y existen diversas modalidades de conductas desviadas, como el bullying, que el bullying es aquel acoso, es un acecho, tanto personal, individual, como colectiva, contra otra persona, que en este caso llama poderosamente la atención que se está dando en contra de nuestros niños, Sí. y está afectando su estado emocional. Fíjate que esto ha llegado hasta un estado donde ese niño, niña o adolescente y hasta una dama adulta se ha quitado la vida. Claro que sí. Producto de este acecho, de esta burla, de esta intimidación insistente, tanto individual como colectiva, contra una persona. Es cierto, como lo hablamos al inicio, la regulación de estas plataformas de tecnologías de información y comunicación han sido utilizadas para cometer diversos hechos delictivos, y tenemos la figura del bullying, la figura del grooming, que el grooming son términos anglosajones, Sí. que a veces cuesta, pero la ciudadanía tiene que entenderlo y digerirlo. El grooming es aquella persona que a través de las plataformas digitales, internet, YouTube, etcétera, hasta por la propia WhatsApp, capturan y captan los datos de determinado niño, niña o adolescente, y se simula ser una persona de esa misma edad y resulta que es una persona adulta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de distorsionarla, de cometerle delitos, tratar de acercársele para cometer delitos sexuales o alguna proposición indecente. Igualmente está el twerking, está el sexting, está el llamado phishing, que hace alusión a una serie de Netflix, Sí. que el estafador de Tinder. Entonces, son figuras de desviación porque son conductas disociativas para cometer delitos. Acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional en primera discusión una novísima ley que va a entrar en vigencia, que lo voy a decir como en castellano, en español: la ley contra el acoso, la paz y la convivencia escolar, que es lo que se conoce como la ley anti-bullying. ¿Para qué? Para regular este tipo de conductas y no ocasionar los daños que se están ocasionando. Y aquí quiero ser un poco, alertar al pater family, al hogar, a aquellos padres, abuelos, que tengan mucho cuidado con el manejo de estas herramientas a sus hijos, porque este tipo de delitos se comete a través de esta plataforma, y el medio para cometerlo es precisamente estas plataformas, y colocan una puesta en escena para engañar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en el hogar hay que ser riguroso, papá, mamá, abuelos,
pendiente, alerta, revisar los equipos y ser cuidadosos en el control, vigilancia de todas estas actividades en el manejo de estas plataformas digitales. Doctor, rapidito, precisamente de lo que quedamos pendientes allí, el buen nombre, la moral, la buena costumbre, rapidito, que hay gente que toma esto muy al aire. Eso es un tema excelente, el punto que acabas de tocar. Indudablemente que la comisión de todo delito es un hecho inmoral. Claro. Aparte de los efectos jurídicos que genera. Pero hoy día se ha incrementado donde la criminalidad parte en el propio hogar. Yo estoy alarmado como hoy día los propios miembros de una familia cometen delitos, parten desde el propio hogar. Podemos tener el delito contra el buen nombre, la difamación, la injuria, la calumnia, el fraude moral, el señalamiento público-privado, que van a desprestigiar y a descalificar la recta y buena personalidad que tiene un individuo ante una sociedad y lo exponen al escarnio público. El derecho al buen nombre. El derecho al buen nombre, precisamente la deshonra se hace públicamente. ¿Y qué debe hacer la víctima? Emprender las acciones, porque son delitos. Claro. La difamación y la injuria son delitos a instancia de parte agraviada, y la calumnia, donde se utilizan las vías judiciales, claro, para descolocar, señalar y descalificar el honor y la reputación de una persona. Y es allí donde se debe proteger al ciudadano en su honor, en su moral, en su ética, porque son principios fundamentales y no podemos permitir que se sigan lastimando y lesionando de la manera como lo están haciendo. Sí, bueno, yo agradezco al doctor, nos hemos extendido un poco más porque esto es un tema apasionante. He permitido, por supuesto, por lógica, que sea nuestro invitado, pues, por su vasta experiencia como penalista, juez, luego también aparte miembro de la Corte de Apelaciones, que hablemos un poco de estos temas penales. Un pedacito, por supuesto, son tips de cada uno de estos temas penales que hemos abordado hoy, que comenzamos con los delitos electrónicos. Agradecerle al doctor, vamos a seguir haciendo mucho más, doctor, en el sentido de que esto es muy amplio, ¿no? Agradecido, Pedro. No, agradecido por tu usted. invitación. Y yo culmino con el decálogo de Couture, este gran procesalista, por supuesto. Eduardo Couture. Eduardo Couture. Extraordinario el decálogo, de vez en cuando lo leo. Y en el mandamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Número 4 dice algo tan interesante como: tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, procura que por encima del derecho prevalezca la justicia. Así es. Interesante. Y dentro de ello también hay uno muy interesante para efectos de todos los que hemos tenido la oportunidad de ejercer y seguiremos como abogados litigantes en su oportunidad, porque esto es una pasión y gracias a Dios tenemos la dicha que mientras tengamos nuestra cabecita enterita y la psicología esté fina, pues ahí la vamos, lucidez. A la lucidez ahí vamos a estar. Dice, olvida, este es en el número 9, la abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará el día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, es decir, el juicio, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Esto es algo muy bonito. Termina el juicio y nos damos la mano. Felicitaciones. Gracias, Pedro. Y seguimos adelante, agradecidos. Y nos vemos en otro punto de vista.